Ahora que ya visteis cómo fabriqué la estructura y la puerta, vamos a ver cómo corto y coloco la chapa del fondo y los junquillos de los cristales. Voy a usar esta chapa que aún tengo que cortar. Antes cortaré un rebajo con una fresa recta, y me ayudaré de la guía de la fresadora. El rebajo será de 1 centímetro de ancho, así que marco donde el rebajo de las piezas verticales entrará en la parte superior y en la base. Esta esquina marca el límite del rebajo en la parte superior. Tengo otra marca igual en el otro extremo y 2 iguales en la base. Si la pongo de este lado tropezará con la moldura, así que tengo que usarla de este otro lado. Para realizar el fresado pondré la pieza en vertical, enrasada con la parte superior del travesaño de la mesa y con un listón entre medias para no tener que apoyar la moldura contra la mesa, y de paso aumentar la superficie de apoyo para la base de la fresadora. Con unos clavos sencillos clavo el listón a la mesa y clavo otro un poco más abajo. Nivelo el canto de mi pieza con el listón y con el travesaño de la mesa y sujeto la pieza con un sargento a un lado y otro en el otro lado. Marco el ancho del rebajo que quiero fresar. Bajo la fresadora hasta que la fresa toca la madera y la bloqueo. Ajusto el tope de profundidad al grueso de la chapa. En realidad le doy un poco más de profundidad. Pongo el filo de la fresa en la marca, pego la guía a la moldura y aprieto los tornillos que la bloquean. Bajo la fresadora hasta donde me permite el tope de profundidad y empiezo a fresar entre las marcas en cada extremo de la pieza. Enciendo la fresadora, la aproximo a mi pieza de trabajo y empiezo a fresar. En total realizo 3 pasadas, fresando un poco en cada una, hasta realizar la última con la guía totalmente apoyada en la madera, y compruebo que la chapa quedará como quiero. Ahora coloco la base igual que hice con la parte superior de la vitrina. Y freso el rebajo. Para colocar los laterales uso un solo sargento que cuelo por el hueco de los cristales y con ayuda de un listón lo aprieto contra la mesa y freso el rebajo en 3 pasadas. Hay que tener cuidado de fresar en el lado correcto y también hay que ir con cuidado en la ranura de la puerta, ya que podría saltar la madera. En la primera pasada me doy cuenta de que el listón está muy alto y no deja espacio para la guía, así que tengo que recolocar el listón bajándolo un poco. Y termino de fresar el lateral. Y freso el otro lateral. Monto las piezas de la vitrina y termino de cortar las 4 esquinas con un formón. Ya puedo medir el hueco para cortar la chapa, que será más ancha que alta. Primero cortaré el alto de la chapa, y como el pomo de apriete de la guía no está pensado para cortes tan anchos, tengo que sujetar la guía con un par de sargentos. Como la guía se encaja en la mesa, resulta muy sencillo ajustarla, ya que se mantiene siempre paralela. Para poder cortar el ancho de la chapa, voy a retirar el listón de atrás de mi carro deslizante.
mido la chapa y la corto. Ya tengo chapa para el fondo de la vitrina. Ya veré si la clavo, la grapo o la atornillo. Con las piezas en su sitio y los tubillones totalmente metidos, marco una línea en cada tubillón para saber cuántos sobresalen. Ahora quito los tubillones y los vuelvo a meter en su sitio, pero solo metiéndolos lo justo para que no se caigan. Giro la base de la vitrina y echo un poco de cola en los agujeros. Y esparzo la cola con un pequeño tubo de papel. Aprieto un poco en cada lado para meter un poco los tubillones. Y ahora con el martillo meto los tubillones poco a poco. Voy metiendo los tubillones y limpiando la cola que expulsan, hasta que veo la marca que hice en los tubillones. Dejo que la marca sobresalga un poco más de lo que debiera, para evitar problemas a la hora de montar la vitrina. Así me aseguro de que el trozo de tubillón que sobresale del otro lado no es mayor que el fondo del agujero en los laterales. Y realizo el mismo proceso en la parte superior de la vitrina. Ahora voy a cortar las piezas que sujetan los cristales. Voy a cortar tiras de algo más de medio centímetro, así que mido para ajustar la guía y corto. Por supuesto tengo que ajustar la guía para cada corte. Y como no necesito mucha precisión, estoy usando la primera pieza que corté para ajustar el grueso de los siguientes. Ahora voy a colocar la guía a unos 12 milímetros del disco. Y ajusto la altura de corte también a unos 12 milímetros. Y corto 3 listones de sección cuadrada de 12 milímetros. Parece que fue ajustar demasiado. Por suerte puedo separar el listón tirando de él. Subo la guía unos milímetros y continúo cortando los listones. En el siguiente vídeo veremos cómo los regrueso y cómo los corto para ponerlos en su sitio y que sujeten los cristales.